hablar del antecedente histórico. ¿Dónde comenzó todo esto que se llama bautistas? ¿De dónde salió todo esto? Eso, hay un sinnúmero de historias, hay muchas teorías en cuanto al surgimiento de la Iglesia Bautista. Y hay que tener mucho cuidado si usted se mete a YouTube a averiguar acerca de una iglesia bautista, porque usted puede encontrarse con una información que no concuerde con la iglesia en la que usted está. Y le voy a decir por qué. Hace unos días hice el ejercicio, voy a meterme a una historia de los bautistas. Pum, clic y arrancó el video. Todo lo que el pastor estaba explicando de la historia bautista no tenía nada que ver con la historia de los bautistas a la que usted y yo pertenecemos hoy en día, que todavía no le voy a decir. Y el hombre arrancó y empezó desde su experiencia, desde su denominación, y comenzó a hablar de historia de los bautistas. Claro, yo inmediatamente identifiqué bautistas independientes. De una ahí mismo le empezó a dar todos los datos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque bautistas hay montones. Y en Estados Unidos sí que los hay. Vea, usted se mete, hay un diccionario que se llama Diccionario de Denominaciones, Religiones y Sectas. Y usted va a la B en el diccionario y busca bautistas. Vea, eso le salen montones. Hay fundamentalistas, hay independientes, hay reformados, hay del séptimo día. Hay bautistas del séptimo día. Hay bautistas de cualquier cantidad de cosas, muchas denominaciones. Entonces, si usted le da clic a YouTube sobre la historia de los bautistas, usted puede confundir. Uy, pero el pastor en la iglesia nunca ha dicho esto. Y empiezan a salir un montón de datos que tienen que ver con muchas cosas y nos salen confundiendo. Entonces, como hay tantas teorías acerca de los bautistas, menciono, por ejemplo, hay una teoría de la relación antipaido-bautista. O sea, algunos que solamente relacionan a los bautistas solo con que no bautizan niños. Los relacionan con eso. Pero ser bautista es mucho más que no bautizar niños. Ahorita más adelante de pronto hablamos ya de eso. Hay algunos que tienen una teoría de una sucesión apostólica, o sea, toman la historia de los bautistas y la conectan hasta allá con los apóstoles. Esa sí es muy estirada ya, porque no es tan, puede que amemos mucho la iglesia bautista, pero la verdad no vamos hasta allá, Esa es otra de las teorías. Hay teorías de los separatistas, es una teoría pronto muy cercana dentro de todo lo que he investigado, lo que también he aprendido con nuestro profesor Pablo Moreno acerca de la historia de los bautistas. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Quiero que tengamos muy presente algo. Los pastores me van ayudando también si quieren algo de aporte. Me gustaría mucho que no me dejen solo. El comienzo de los bautistas, si bien se presenta en el año 1606 con Smith, hubo unos antecedentes históricos antes de él, antes de que él apareciera. Hubo unos accionarios, hubo unos grupos que son conocidos como los grupos disidentes. Los grupos disidentes estuvieron antes de 1606. Hubo muchos grupos de esos. Cuando a uno le hablan de esta historia de la iglesia, por lo general le hablan de los apóstoles. Luego, usted mira en Historia de los Bautistas de Baker
Y él le habla a uno más o menos por ahí en el 300, viene a aparecer la Iglesia Católica. En el 300 después de Cristo. Dicen que el primer papa fue León Primado. Y luego viene la Iglesia Católica y llega un monje y se rebela, llamado Martín Lutero. Ese señor se rebota, saca la Reforma y de ahí nacen un montón de grupos. Ese es como el resumen que le ponen a uno. Pero eso se queda muy cortico en la historia, ahí queda faltando una cantidad de información que es importante para nosotros los bautistas. Es que resulta que cuando comienza la Iglesia Católica, no solamente contra la Iglesia Católica protestó Martín Lutero. Sí, él protestó y algunos llegan a aseverar que Martín Lutero siguió siendo un monje católico. Lo que pasa es que él se empeñó en reformar la Iglesia Católica, eso no salió. Pero de ahí se detonaron muchas cosas. Pero resulta que al lado de la historia de la Iglesia Católica habían otros grupos que ni eran luteranos ni eran calvinistas. Eran grupos que fueron a través de la historia dando como una especie de reforma, pero no era de ese tipo de reformas magistrales. Voy a mencionar algunos que están aquí, que los tengo. ¿Han oído hablar de los montanistas? ¿Correcto? Están los paulicianos, están los petrobrusianos, los bogomilos, los albingenses, están los dualistas, los enriqueanos, ya los había mencionado. No, ¿cierto? Están los albingenses, están los moravos, están los cátaros. Un sinnúmero de grupos que seguían a un líder y esos grupos, pues en la época eran considerados herejes, porque ellos tenían ideas muy extrañas. Pero todos buscaban, de cierta manera, pues tratar de seguir lo que la Biblia decía, aunque no tenían una Biblia. Allá en esa época no había una Biblia, una Reina Valera del 60 para cargarla debajo del brazo, no lo había. Entonces, estos hombres, estos grupos disidentes, eran grupos que no estaban con la Iglesia Católica. Ahora, hay una teoría que a mí me parece muy importante dentro de lo que hemos aprendido, es que estos grupos fueron generando una especie de reforma. Esa reforma no es la reforma del siglo XV, sino que es una especie de reforma que se conoce como la reforma radical. Esos grupos disidentes tenían muchos buenos principios y tenían otras cosas que no eran correctas. Mas, sin embargo, dentro de esa disidencia de esos grupos, llegamos por allá, en el siglo XV, siglo XVI aproximadamente, y aparece un hombre que ayudó mucho a formar los principios de la Iglesia Bautista, lo que es la Iglesia Bautista hoy. ¿Quién me dice quién es ese nombre? ¿Quién lo conoce? Pastor Giovanni, bienvenido. Dios lo bendiga, a su esposa, bienvenidos. Pueden participar, mis amados hermanos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice quién fue ese hombre que ayudó tanto a la Iglesia Bautista? Que en ese momento no era todavía la Iglesia Bautista. A ver, los de la Iglesia Prado Centro. Examen. Dígalo, hermana Alba, que yo sé que usted lo conoce muy bien. Menon Simons, correcto. Ese hombre fue... Menon Simons es un hombre que hace parte de esos grupos de la Reforma Radical, porque la Reforma de Lutero es conocida como la Reforma Magistral. Menon Simons. Menon Simons es un hombre que también está atacando el paidobautismo. Esa expresión la usé ahora. ¿Qué significa el paidobautismo? Bautismo de niños, que era
la mayor práctica que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Entonces estos grupos disidentes no comulgaban con esa enseñanza y con esa práctica del bautismo de niños. Aparecen estos grupos disidentes, entonces hay dos líneas. Vuelvo y repito para que quede claro, hay como dos líneas de reforma. Una es la reforma magistral, la línea que les mostré. Están los apóstoles, arranca después del 300, la Iglesia Católica, siglo XVI, reforma protestante, se conoce como la reforma protestante. ¿Quién la hizo? Martín Lutero. También está incluido Calvino, también está Zwinglio. En esa reforma la conocemos como la reforma magistral. ¿Por qué? Esa reforma buscaba era a través de los credos, de las confesiones, de las tesis de Lutero, sentar las bases de la iglesia y punto. Y era muy magistral, seguía siendo una reforma clerical. ¿Qué es clerical? Clerical es la palabra cleros, es la palabra duro, duros. Los cleros eran los duros, ellos eran los que sentaban, seguían diciendo sus posiciones, nadie tenía derecho a opinar. Esa reforma magistral todavía tenemos la herencia hoy por hoy con las iglesias reformadas. Los bautistas reformados son de la reforma magistral. Pero la otra línea histórica, los moravos, los albingenses, los enriqueanos, los petrobrusianos, y luego los menonitas con Menon Simons, y luego los anabaptistas, que eran los que empezaron a decir, bueno, no se puede bautizar niños, porque ellos empezaron a asentar la posición de que el bautismo era para regenerados. Eso es un fundamental dentro del pueblo bautista. Para nosotros el bautismo es para regenerados. ¿Qué significa para regenerados? Para creyentes, para gente que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Un niño recién nacido todavía no confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, los anabaptistas no bautizaban niños, por eso les decían así, los rebautizados. Voy a parar hasta ahí. Preguntas para que nada nos quede allí suelto. Si es necesario devolvernos, estamos hablando, todo el título de esto es ¿a qué iglesia pertenezco? Eso es lo que estamos desarrollando, ¿a qué iglesia pertenecemos? Y planteamos dónde comenzó todo esto, porque estamos hablando del antecedente histórico. Hermano Fernando, Patri. Bueno, Patri, ¿a qué edad? Bueno, los bautistas no tienen definido la edad, ¿cierto? Lo que sí se define es que por lo menos ya tenga uso de razón, que tenga su conciencia y que tenga bien definidas sus cosas. Algunos han definido los 12 años. Lo han asociado cuando Jesús ingresa al templo, que es la edad donde él ya puede tener la conciencia de prepararse en el templo. Algunos, pero no hay una edad definida. Ya los pastores locales de cada congregación definen si a los 10, a los 9, a los 11, los 12 años, ¿cierto? Eso ya lo define el pastor, pero que tenga uso de razón, ¿cierto? Eso sí es. Sí, mi hermana. Yo leí en un libro que decía que todas las denominaciones cristianas, todas las religiones tienen un padre, pero que los bautistas somos los únicos que no tenemos padre, que podríamos decir que eran una generación espontánea. Que nadie dice yo soy de Calvino, se dice que los bautistas no. Los bautistas no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, señora. Yo estoy de acuerdo con esa teoría. Porque si bien Smith comenzó, pero todavía no voy a hablar de Smith, pero es cierto que nosotros, Smith no es nuestro papá. Precursor, sí, puede ser, puede tenerse como precursor, pero no como nuestro gestor. ¿Por qué?
Porque nuestra herencia es mucho más allá de 1606. Ya venía con unos atisbos de otras cosas. Sí, mi hermano. Ah, sí, bueno, claro. Todavía no me he metido ni en doctrina ni en principios. Eso es, usted tiene toda la razón. Solamente quiero que hoy tratemos el antecedente histórico. Pastor Natanael, tiene la palabra. Puede ser. Puede ser. No, la historia narra que la Iglesia Bautista no tiene a ningún hombre como fundador. Solamente se habla de cómo fue surgiendo la Iglesia Bautista. Sí. Y creo que eso nos da identidad, porque todas las denominaciones, ellos sí tienen un papa. Es decir, tienen un fundador humano. Cierto. Pero creo que es algo que la Iglesia en pleno debe saber. Cierto. Que no tenemos a ningún hombre como fundador de la Iglesia, sino el principio bíblico, que es Cristo Jesús. Amén. Amén, estamos de acuerdo. Claro que sí, gracias, pastor. Bien, ¿alguien más iba a decir? Pastor Giovanni, y luego por aquí te voy a dar la palabra. Pastor, bien pueda. Buenas tardes a todas y a todos, Dios les bendiga. Gracias, amén. Me parece también muy claro también aportar que dentro de esas dos líneas de reforma que el pastor nos está enseñando, la reforma magistral no tuvo en cuenta la separación iglesia-estado, ¿no? Ah, sí. Que recordemos que Lutero pide asilo político a Francia, ¿no? Mientras que por la otra línea, Menon sí llega y hace una separación iglesia-estado. Entonces, eso también es algo que quisiera muy aportar valioso para ello. Claro que sí, gracias, pastor Giovanni. Sí, eso que acaba de mencionar el pastor Giovanni es parte de los principios nuestros, ¿cierto? Que luego vamos a socializar esos principios. Pero en el antecedente histórico quiero que quede entre todo el liderazgo muy claro que nosotros no tenemos un fundador exclusivo. La Iglesia Bautista tiene el privilegio de contar con una historia muy extensa. Por eso hace parte más de una reforma radical que de una reforma magistral. Y parte de ello es ese principio. Mi hermana, tiene la palabra, bien pueda. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy nueva. Ah, bienvenida, Y qué quiero bueno. saber de dónde viene la palabra bautista. Ah, muy bien. Bueno, voy a respondérsela ya, aunque nos adelantamos un poquitico. La palabra, vamos en los anabaptistas, ¿cierto? Digamos en los anabaptistas, que son los rebautizados. Ellos están allá siendo muy radicales. Ellos tienen una gran discusión con Zwinglio, porque Zwinglio es un hombre que él como protestante se distancia de la Iglesia Católica. Pero Zwinglio, como Lutero, algunos historiadores también lo involucran a él, a pesar de que se distanciaron porque protestan contra Roma, continuaron bautizando niños. Y los continuaron bautizando por aspersión. Entonces, los anabaptistas o los rebautizados, ellos dijeron no. De hecho, cuando uno ve una película muy buena por ahí, para los que quieran verla, es que se llama Los Radicales, ellos van donde Zwinglio, los anabaptistas van donde él y le dicen: Zwinglio, ¿usted por qué está haciendo eso? Retírese de eso. Y él ya tenía un bebé, vea, lo tenía aquí y le estaba echando el agüita en la cabeza. No, Zwinglio. ¿Y qué hace Zwinglio? Le dice: no, vea, ustedes con lo suyo, yo sigo en lo mío. Los anabaptistas se retiran, continúan con su enseñanza. Ellos los mataron a muchos. Ellos se consideran los primeros mártires, porque a ellos les dieron de baja a la mayoría, hasta que aparece un hombre como Smith en compañía de Menon Simons y comienzan Juan Smith, no lo vayan a confundir con José Smith, que José Smith es el de los mormones. Listo, hagamos esa precisión. José Smith, estamos hablando de Juan o John Smith. John Smith o Juan Smith es un hombre, es un anglicano preparado,
Él es egresado y profesor de la Universidad de Cambridge y él se une con Menon Simmons y comienzan a recuperar todos esos conceptos que ya los anabaptistas tenían, que ya habían desarrollado, entre ellos el bautismo para regenerados y por inmersión, principios como el que mencionó el pastor Giovanni ahora, separación iglesia y Estado, y se va el señorío de Cristo, lo mencionó ahorita el pastor Natanael, y así sucesivamente, y eso se fue construyendo hasta que Smith tiene que irse para Holanda. En Holanda él consigue un local que era una panadería, estaba vacío, y abre allí el lugar y comienza a dar todos estos principios, a enseñarlos, a enseñar estos principios. Lo persiguen en Holanda, le toca irse huyendo para poder salvar su vida a Inglaterra, y en Inglaterra comienzan a mirarlos y se burlaban de ellos diciéndoles: ahí van los bautistas. El nombre comenzó siendo burla, insulto, menosprecio. Ahí van los bautistas, porque ellos bautizaban. De hecho se habla, los historiadores dicen que Smith se bautiza él mismo. Pero cuando él se bautiza, dicen los historiadores, no con eso dejó sentado un principio de que nosotros nos podemos... No, lo que pasa es que él tuvo que comenzar, dicen los historiadores, él tuvo que arrancar por un lado. Alguien tenía que arrancar y él arranca, pero él sigue bautizando a los demás por inmersión y a aquellos que eran regenerados. Entonces el nombre bautista nace como un objeto de burla porque ellos volvían a bautizarse como herencia de los anabaptistas. Y ahí nace el nombre bautistas. No tiene nada que ver con Juan el Bautista, porque muchos asocian el nombre con Juan el Bautista. No es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta hasta dónde vamos? Pastor Jerónimo, bien pueda. Sí, señor. Gracias. Sí sé que la gente y todos relacionamos bautista con el bautismo, porque los anabaptistas venían de allí, en contra del bautismo. Entonces siempre se sembró la idea de que bautista era uno que bautizaba, ¿no? o que estaba de acuerdo con el nuevo bautismo. Sí, señor. Entonces era como eso. Gracias, pastor. Claro que sí. Muy importante aclarar y reforzar esa idea. Entonces, si nosotros somos de la Reforma o venimos de la Reforma radical con un antecedente histórico muy extenso, en síntesis, nosotros no somos protestantes. ¿Sabía usted que la Iglesia Bautista no es protestante? A mí me encanta aclarar esto, me da tanto gusto. No veía la hora de llegar a este punto. Ya le voy a dar la palabra. Regáleme, yo termino esta idea del protestantismo. ¿Por qué no somos protestantes? Porque la Iglesia Bautista y sus principios no surgen, no nacen del deseo de protestar contra Roma. Los principios, las doctrinas y el comienzo de la Iglesia Bautista nace como el deseo de volver a las Escrituras, de volver a Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Ese principio de volver a las Escrituras nos cataloga entonces no como protestantes, sino como evangélicos. La Iglesia Bautista es de las iglesias evangélicas, no protestantes, porque a nosotros no nos interesa pelear con Roma. Nosotros no surgimos de una pelea contra Roma. Nosotros surgimos por el deseo
de volver a las Escrituras. Voy a darle la palabra allí y luego a mi hermana también. Bien pueda. Gracias, pastor. Bien Soy pueda. nueva aquí en la congregación, vine esta mañana y señora. qué bendición pues que nos puedan comentar qué es la iglesia. Sí, señora. He podido estudiar quizás la iglesia de una forma lejana, pero sí hay una falla a nivel del pueblo cristiano con respecto a la iglesia bautista, porque dicen que uno de los principios de esta iglesia es que para ser salvo se tiene que bautizar. Eso es lo que dicen en la calle. ¿Ah, sí? Sí. Pues siquiera no está en la calle, está aquí. No, para nosotros no creemos en el bautismo para salvación, no. Nosotros creemos que el bautismo es consecuencia de un encuentro con Jesús, pero no. Cierto, muy bien, mi hermana, bien pueda, claro. Pastor, Sí, perdón adelante. que yo no me presenté, yo soy María del Carmen de la primera iglesia bautista, Gracias, tengo hermana. 49 años en la iglesia bautista, así que algo se debe. Dios mío. Sí, soy de Bien la pueda. línea de himnos y todas esas cosas. Pastor, en la historia dice que ¿por qué no somos protestantes? Porque nosotros no salimos de Lutero ni nada de eso, porque cuando empezaron a surgir varias denominaciones, varias religiones, empezaron a ver qué religión era la que iba a dominar en el sitio. Entonces empezaron a pelear los menonitas, todas esas cosas. Los bautistas, como eran un grupo minoritario, a ellos no les importó eso, mátense ustedes que nosotros estamos aquí. Sí, eso Y es una- segundo, sí, señora. que fue una de las denominaciones, religiones que más persiguió Lutero. Ujú. Nos acabaron a nosotros, nos quisieron acabar por nuestros principios bíblicos tan radicales, si a nosotros nos parábamos en la punta de lo que decía la palabra de Dios, no lo que decía el hombre. Por eso Correcto. yo le decía en la iglesia cuando enseñé la historia de los bautistas, nosotros no somos protestantes y ese es nuestro orgullo. Nosotros estamos por el Señor. Cierto, amén. Gracias, mi hermana, estamos de acuerdo. Es muy importante definir que no somos protestantes porque pues nosotros tenemos es el deseo de ir a la palabra y buscar lo que nuestro Señor Jesucristo enseña. Por eso la iglesia bautista es de una línea evangélica, no clerical. Si estoy haciéndome entender cuando digo no clerical, si alguien no me comprende el término, lo podemos precisar, no hay ningún problema. Lo preciso, más bien, es correcto, para no dar nada por sentado. Mire, es que el clericalismo es una forma de jerarquizar la iglesia. Entonces, el clericalismo significa que solo unos pocos, unos magistrados de la iglesia son los que tienen el conocimiento, el acceso, la información. Ellos son los únicos que saben. Ellos son los únicos que pueden decidir. La iglesia bautista del sur, que somos nosotros, ya ahí sí la defino como del sur, o también conocida como bautistas generales, somos unos bautistas que no consideramos a la estructura de la iglesia de una manera jerárquica clerical. El clero, distinto al de la iglesia católica, ¿cuál es el clero? Cuando le dicen, es que el clero se reunió. Los sacerdotes, los obispos, arzobispos, cardenales, papa, todos esos son el clero. La iglesia bautista no tiene clero. Por eso le decimos que no es clerical, sino que es de base, porque, bueno, más adelante vamos a ver un principio ahí para no meterme todavía en principios. Pastor Natanael va a compartirnos algo. Lo que estaba Sí, señor. hablando ahorita de protestante. Y otra de las cosas que la iglesia bautista no es protestante porque no surge con la reforma. O sea, la iglesia bautista viene Correcto. desde antes de la reforma. Por su antecedente histórico, no puede ser catalogada como una iglesia protestante. Ella ya tenía unos datos históricos que le antecedían a eso. ¿Quién más va a decir? A la reforma, sí, claro que es mi hermana. Pastor, ¿qué diferencia hay entre la iglesia bautista del sur y la del norte? ¿Qué nos diferencia? Muy bien.
Bueno, entonces usted me va a dar pie a meterme allí en Inglaterra. Hubo unas discusiones bastante grandes, ¿cierto? Algunos empezaron con la doctrina de la predestinación y la elección incondicional, y esos que tomaron esa línea versus los que tenían el libre albedrío, los de la predestinación se convirtieron en iglesias bautistas particulares, porque se particularizaron en ese aspecto, en una doctrina. Colocaron la Iglesia Bautista del Sur, o los generales, las bautistas generales, nos basamos en principios. Nosotros tenemos principios, y como principios es para que nos rijan a todos. ¿Qué hicieron los bautistas particulares? Colocaron una doctrina como principio, la predestinación. Esa particularidad entonces fue la que dio también comienzo a los bautistas del norte, que son también conocidos como los canadienses, ¿cierto, Pastor Jerónimo? Pastor Natanael, canadienses también se les ha dicho, ¿cierto? Los bautistas canadienses. Esos bautistas llegaron, esa obra, esa misión llegó a los Estados Unidos. En Estados Unidos también hubo otro conflicto, porque los bautistas del norte también tuvieron una gran diferencia con los bautistas del sur en los Estados Unidos, porque los bautistas del sur, a las que usted está hoy aquí, nosotros los que somos bautistas del sur generales, nosotros abrogábamos por la esclavitud. Pero los del norte dijeron que no. Y ahí hubo una partición también en los Estados Unidos de esos dos grupos. Lo que pasa es que más adelante, dentro de los bautistas del sur, se levanta un hombre que sí se hace una ponencia contra la esclavitud de los negros. ¿Cómo se llamó ese señor? Martin Luther King, bautista del sur, bautista general. Entonces, ahí es donde, no sé si le ayudé un poco mi hermana a resolver la diferencia, los del norte y los del sur, ¿cierto? Y los independientes tienen otra corriente distinta a los del norte con los del sur. También, ahí ya esos son más particulares todavía. Es que eso es lo lindo del bautista general o los bautistas del sur. Mire, yo amo mucho mi denominación porque es una denominación muy incluyente. Es que el ser general me permite incluirlos a todos. Es no particularizarme, es no excluir a nadie. Ojo, pues no estamos queriendo decir pues que antes se aceptan herejías. No, porque esas son diferencias teológicas muy puntuales. Pero los bautistas, mire, los bautistas generales somos tan amplios que cabemos todos en el bus. Todos caemos en el bus. Mi hermano y luego el pastor. Aunque hacer la diferencia entre Bautista del Sur y del Norte ya va mucho más adelante en la historia. Sí, señor. Sí, y tiene también mucho que ver con la guerra civil de Estados Unidos. También, sí, señor. Sí, al respecto de eso. Entonces, ahí nos diferenciamos del sur y del norte. Aunque hay gente bautista del sur en el norte y bautista del norte en el sur. Ah, sí, es que no es por ubicación geográfica. Ah, sí, eso es muy importante. No es por ubicación geográfica. No. Sí. No tiene nada que ver. Eso son otras cosas las que los partieron en dos. No la situación geográfica, Pastor Jerónimo. Un poquito más sobre los bautistas del norte. Sí, señor. Y es que los bautistas del norte, incluso dentro de ellos, podría yo decir que un 20% son muy calvinistas y un 80% no son calvinistas. Entonces, aunque sí hay esa doctrina fuerte dentro de ellos, también hay un gran grupo que no es así. Uh-huh. Entre ellos yo, que vengo de la Bautista del Norte. Uh-huh. Conocí a Jesús allá y vengo de ahí. Correcto. Amén. Sí. Entonces, gracias, eso pastor. Es lo que... Sí, señor. Muy importante esa aclaración. Qué mejor que un ex bautista hace del mucho norte. Rato. Muy bien. Sí, claro, mi hermano.
es para unificar criterios denominacionales Esa en es la todas idea. partes. Esa es la idea. Porque es que nuestra identidad como bautistas se perdió. Sí, eso es lo que queremos Entonces, recuperar. Quería saber que si es para hablar todos el mismo idioma. Porque, Bueno, por ejemplo, ojo porque por ejemplo, los principios, sí. no la forma, decía la liturgia. No, sí, pero porque los principios los son principios los mismos que vamos a manejar en manejar Pamplona. siempre. Exactamente. Sí, porque la Iglesia Bautista es de principios. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Tal vez algunos, aquí hay mucha diversidad cúltica. Entre nosotros aquí, los que estamos aquí, hay unos que son de una línea más avivada. No, porque es que a los nuevos creyentes bautistas, si tú quieres, no, yo soy cristiano, y les da pena decir, yo soy bautista. Cuando usted encuentra un cuadrangular, un pentecostal, yo soy cuadrangular, yo soy pentecostal, soy de las 12, del G12, pero no, porque no conocen su historia. Correcto. Y como bautistas nosotros hemos hecho historia y hemos cambiado el mundo. Hemos impactado mucho, somos un pueblo que ha impactado mucho este mundo. Muy bien. ¿Quién más iba a decirme algo? ¿Quién más iba a hablar? Pastor Natanael, bien pueda. Bueno, usted mencionaba algo después de las cuestiones de principios doctrinales entre Bautista del Sur y Norte. Estoy hablando de pastor. Sí, no quiero que me escuche. No, la cuestión es también, que usted mencionaba, la cuestión de la esclavitud. Creo que fue donde más se centraron, la discriminación. No, el Evangelio es solamente para los blancos, para los negros no. El Evangelio es solamente para gente, pues, sí, entonces ahí creo que es donde más se centraron ellos y dijeron no podemos ir en el mismo bus, tenemos que separarnos. Entonces, cuando los del sur se colocaron en Estados Unidos y los del norte pues en Canadá, ¿cierto? Entonces creo que fue lo más fuerte que sirvió para la separación, porque pienso que con el tiempo las cuestiones doctrinales son pocas, porque como decía el pastor Jerónimo, aún en la iglesia bautista del norte, a pesar de que es una denominación más pequeña a comparación de la del sur, nos damos cuenta que dentro de ellos hay también una cantidad de puntos de vista doctrinales. O sea, aquí tenemos en el seminario, aquí en Robledo, tenemos al profesor, ¿cómo es? Teodón. Don Teo. Él se cuenta la posición de él. Él es muy radical y está en la iglesia bautista del norte, ¿cierto? Y usted puede ver otros bautistas del norte que tienen otro punto de vista. Hay diversidad. Sí, hay diversidad. No, y aún dentro de los bautistas del sur, los generales, tenemos también una diversidad. Sí. Sí. Pero creo que más está como arreglado eso en algunos bautistas estamos de acuerdo, del norte. Es cierto. Gracias, Pastor Natanael. Pastor Jerónimo. Es que precisamente el hecho de ser bautista es porque somos libres. Libres para creer, pero también libres para no creer. Y los bautistas no, digamos, no condenan porque una persona no crea, no, sino que la palabra misma lo dice, pero el bautista tiene que saber que es libre, sea para creer o sea para no creer. Sí, para decidir, ¿cierto? Bien puede hacer que se lo da el pastor, gracias. Bien, Pastor Giovanni, bien pueda, compártanos. Bien, Fer, dale, por favor, el... Buen siervo fiel. Nota que esto que estamos mencionando ahorita no solamente nos ocurrió a nosotros los bautistas, a Menon Sim, con el grupo que él inicia, también se dividen en dos, ¿no? O sea, eso también es importante analizar ese fenómeno, porque aparecen los menonitas y luego aparecen los hermanos menonitas, que también es una apertura. Otra allí. vertiente. Entonces, sí, entonces fíjate que es un fenómeno que no solamente nos ocurrió a nosotros los bautistas, normalmente ocurre también en otras denominaciones, y ese era mi aporte, pastor. Cierto, muy bien, gracias, Pastor Giovanni. Muy bien. Dice en un escritor que encontré que las doctrinas y prácticas menonitas giran en torno a tres conceptos básicos: discipulado en pos de Cristo y separación del mundo,
una iglesia compuesta por cristianos comprometidos con Dios y en el compañerismo cristiano, la no violencia y amor a los enemigos. Los tres conceptos fundamentales de la iglesia de los menonitas, que fueron muy importantes también en este proceso, el desarrollo de la iglesia que hoy se conoce como la iglesia bautista. Dice este autor, en conclusión, si bien los menonitas son los descendientes directos de los anabaptistas evangélicos del siglo XVI, los bautistas también nos sentimos herederos espirituales de ellos porque defendieron principios netamente bíblicos que nosotros nos honramos en sostener. Con los anabaptistas se dio comienzo a la llamada reforma radical. Entonces, vamos ahí concluyendo y aterrizando cosas. ¿Sí? Históricamente, no somos protestantes, somos evangélicos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica llama a todos los que no estén con ellos protestantes. Pero la Iglesia Bautista del Sur, lo general, nosotros no somos protestantes. Yo no estoy peleando con el Papa, aunque tengamos diferencias. Eso no significa que estamos igualitos. No, tenemos muchas diferencias. Pero yo no surjo como bautista por pelear contra él, sino por volver a las Escrituras. Es por volver a las Escrituras. Amén. ¿Qué más podemos decir? En conclusión, la iglesia bautista podemos decir que es una iglesia de base. No es cupular, o sea, no es clerical. Aquí están los duros y abajo los demás. No, es a la inversa. Porque al ser congregacionales, aquí está la congregación. Aquí está la asamblea. El pueblo opina. Por eso nosotros trabajamos fuertemente el sacerdocio universal del creyente. Entonces, la iglesia bautista no es clerical, es de base. Es una iglesia de obreros. Es una iglesia donde están las personas humildes, no como mencionaba ahorita el pastor Natanael dándonos ese dato histórico, no somos selectivos en que sea una iglesia de gente de casta, no, aquí todos los que entran por esa puerta son siervos. Aquí no hay duros, siempre se lo digo y los de aquí saben que es un discurso muy recurrente de mi parte. Usted puede tener todo el abolengo y el título que quiera. Y gloria a Dios por esos títulos y por todos sus logros. Pero apenas entraste por esa puerta y estás aquí, tu condición es de siervo. Por eso los bautistas no son clericales, no son de iglesias llenas de hombres jerarcas. Por eso no hablamos de un hombre como un fundador o como un papa o como una máxima autoridad. No la tenemos. Para nosotros nuestra máxima autoridad es Dios. Después de Dios, la asamblea, las congregaciones. Amén. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Sí, bien pueda, Pastor Jerónimo. No, tranquilo, de eso se trata. Es que no sé si con el tiempo podríamos decir que esta forma no clerical, sí, señor, que es la que nosotros tenemos, a veces nos ha llevado a unos problemas, pero de pronto por no entender. Muy bien. Como todo el mundo tiene el mismo derecho, entonces cuando el pastor está allá, los demás quieren tenerlo a él como... ¿El titiritero o el títere o el...? Puede ser, sí. Pero no, hay que respetar la figura pastoral. Eso también lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, aunque no somos clerical, allá el pastor se tiene que respetar porque es, podríamos decir, el ungido, ¿no?
O el anciano gobernante, lo podemos llamar el presbútero o presbítero, el episcopos. Exacto. Entonces, ese es un detalle que Sí, a señor. veces la iglesia bautista, incluso hasta pensar en la independencia, ¿cierto? Claro. Entonces, pero eso yo sé que lo podemos corregir cada día. Sí, es parte de lo que podemos, queremos corregir. Hacer mejor las cosas. Gracias, Pastor Jerónimo. Parece ser que entre los bautistas a los pastores son los que más agreden precisamente por esa confusión no clerical. ¿Quién más iba a opinar algo? Hermana Cecilia, claro que sí. ¿Por qué no dicen bautristes? Bueno, la hermana Cecilia preguntó que por qué nos dicen bautristes. Bien, lo que pasa es que precisamente porque como no somos de esa línea más avivada, más fuerte, ahora los hermanos mencionaban que se nos acusa de que no creemos, por ejemplo, en los dones del Espíritu Santo, que nosotros apagamos el Espíritu, ¿cierto? Y entonces ven a un bautista cantando cuán grande es él así bien solemne y no, este sí está muy triste y aburrido, porque al otro le gusta es chispún, chispún y todas esas cosas que ya es parte de la liturgia de cada uno, ¿cierto? Pero cantar un himno muchas veces nos hace hasta temblar más que escuchar. ¿Cierto? Es un comparativo, no estoy acusando a nada porque no me voy a meter aquí en ese cuento. Pero no tiene nada que ver pues como que seamos tristes por eso. ¿Alguien más iba a decir algo? Nuestro tiempo está corriendo y son las 6 de la tarde, 6:06, ¿cierto? ¿Vamos hasta qué horas, Pastor Nelson? ¿Hasta las 10:30? ¡Qué bien, hermana! ¡Aleluya! Vamos hasta las 6:30. ¿7? Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Muy bien. ¿Qué entonces podemos hablar con todos estos antecedentes históricos? Y aquí todavía no me voy a meter en los principios, sino que voy a mencionar un resumen del aporte de las iglesias o de la iglesia bautista a nivel mundial. Aportes ya desde el punto de vista más práctico. Sabemos entonces que la iglesia bautista, ¿dónde nace? Sabemos que tiene un antecedente con los grupos disidentes, ¿cierto? Pero en Holanda se da un inicio muy importante con Smith, por allá en el garaje que les dije que alquiló, que era una panadería, ¿se acuerdan? Y que lo llevó a ser perseguido y con esa persecución huyó hacia Inglaterra y la iglesia empezó a crecer de una manera y allí es donde comenzaron a ser llamados bautistas. Se extendió por toda Europa, por Asia, llegó a América, a Norteamérica y de Norteamérica llegó a nosotros. Y cuando los bautistas generales comienzan a crecer por el mundo, podemos decir que desde sus comienzos los bautistas se han caracterizado por, primero, defender la autoridad de la Biblia como única regla de fe y práctica para toda la vida cristiana. 2, rechazar el sistema sacramentalista de las obras meritorias, defender la doctrina de la justificación por fe y predicar la necesidad de la regeneración espiritual para salvación. Y ahí me voy a parquear un momentico. Hagamos un parqueo chiquitico. Estaba copiando, pero ya se lo repito. Los bautistas no somos en ese sentido reformados porque el bautista por su genética no quiere reformarle el pensamiento a nadie. Lo que el bautista predica es el nuevo nacimiento, no la reforma. ¿Sí me hice entender con eso? Para nosotros es fundamental el nuevo nacimiento, o sea, volver a hacerlo todo. No la reforma de la casa. O sea, la reforma de la casa es
Es no tumbar la casa, es dejar la misma casa. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo. No es reformar algunos conceptos, no es que pases de ser arminiano a ser calvinista, no es que pases del libre albedrío a la predestinación. Ese no es el matiz, ese no es el principio, el sueño, el anhelo, el deseo. El centro de nosotros los bautistas. Nosotros los bautistas queremos predicar es el nuevo nacimiento. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. A nosotros no nos preocupa tanto que pases de arminianismo a calvinismo, que pases de libre albedrío a predestinación. Ese no es nuestro centro, ese no es nuestra razón de ser. Nosotros, en cambio, sí creemos la necesidad de predicar la regeneración, el nuevo nacimiento, lo que, como decía ahora mi hermano Álvaro, le enseñó y se lo mencionó Jesús a Nicodemo. Tercero, practicar el bautismo de creyentes por inmersión como única fórmula válida de bautismo. Pues no sale que un bautista, uno esté bautizando por aspersión, eso es muy raro. Una vez me llegó uno a la iglesia y ¿sabe qué quería? Que lo bautizara por aspersión y en el nombre de Jesús. Dígame, ¿quién hace ese combinado? Pastor Giovanni, ¿se arriesga? Imagínese de chicharrón, por aspersión y en el nombre de Jesús. Y proponerle eso a un bautista, no, hombre. No, pues por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo podríamos ya mencionar en otra ocasión, desglosar esa parte. Practicar las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor desde la base de la fe personal en Jesucristo. Defender el sacerdocio universal del creyente oponiéndose a la distinción de clases dentro de la iglesia. Eso es fundamental. En la iglesia tiene que haber un sacerdocio universal del creyente. Aquí no es mejor tratado, y cuando digo aquí estoy hablando de la Iglesia Bautista del Sur, el que más plata tiene. Es que no, ese no es el que mejor platico le damos. Dale el mejor platico. No, pues que aquí no hay clases. Aquí lo único que hay son siervos. Habrán unos siervos que tienen más plata que otros. Qué bendición. Pero esa no es nuestra distinción. Aquí todos somos iguales. Por eso eso es clave dentro de la predicación de los bautistas. Defendiendo el sacerdocio universal del creyente. Defender el principio de libertad religiosa para todos. Enseñar qué consecuencias o cuáles son las consecuencias de una membresía. ¿Por qué? Porque para el bautista la membresía es para los regenerados. La membresía no es para todos. Por eso usted dice, es que hay reunión de asamblea. Sí, la asamblea la componen los creyentes bautizados con testimonio que han sido aceptados por la asamblea. Por eso usted ve la diferencia entre la asamblea y el culto. Usted va a ver en una iglesia bautista que ellos tienen una asamblea y no están todos los del culto. ¿Por qué? Porque para nosotros esa asamblea la componen gente convertida, con vidas consagradas que se traducen en ejemplo de ética y moral. Defendemos, voy en el 9, defendemos el principio de separación de iglesia y Estado. Ahora lo mencionaban los pastores. Separación de iglesia y Estado. ¿Qué significa eso? Más adelante se los diré. Separación de iglesia y Estado es que significa que aquí el Estado no va a tomar las decisiones por nosotros, ni nosotros nos vamos a basar en el Estado para tomar las decisiones nuestras. Las decisiones que tomamos dentro de la iglesia están basadas, están fundamentadas en la palabra. No significa que no haya un creyente político que le guste la política, participar de ella o ser un gobernante. No significa eso. Significa es que nosotros, al tener la Biblia como única regla de fe y práctica, a nosotros no nos gobierna el gobierno. A nosotros no nos dirige el gobierno, no son sus principios los que nos rigen. Pastor Natanael.
Constitución del 91, sí, cuando el Estado abrió para que se hiciera el concordato evangélico con el Estado. Sí, señor. Pues muchas iglesias, denominaciones aquí en Colombia hicieron el convenio, ¿cierto?, del concordato evangélico. Concordato evangélico. La Iglesia Bautista dijo no, por ese principio. A el César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Cierto? Pero ya vemos que estas organizaciones que hicieron convenio con el Estado, hoy en día están en problemas. Uf. Pero serio. Eso es un lío. Primero, el matrimonio del mismo sexo. Están obligados a practicarlo. Sí, a practicarlo. Y fuera de eso, pues si predicamos el principio bíblico que el matrimonio es para toda la vida, entonces el Estado aprobó el divorcio, ahora nos corresponde también divorciar. O sea, hay una contradicción, ¿cierto? Entonces, por esa razón, el pueblo bautista dijo no. Sigamos haciendo lo que nos corresponde, lo civil, y lo eclesiástico. Eclesiástico, claro que sí, eso es muy importante dentro del pueblo bautista, Pastor Jerónimo. Una cosa más, y es que por eso casi el 90% de los bautistas pagan sus impuestos, porque siempre creen que el Estado y su iglesia deben estar separados, que no debe haber. Entonces, todos pagan sus impuestos, incluyendo los impuestos prediales. Prediales. Sí, señor. Así es. Muy bien. ¿Alguien? Yo pregunto si este local, por decir, es propio. El Estado aquí en Medellín, la Alcaldía de Medellín, exime de impuestos. ¿Ustedes se acogieron a esa normatividad? Bueno, en eso hay que tener mucho cuidado. No me voy a ampliar mucho, pero ellos exoneran el lugar de culto. Esto está exonerado. Pero, por ejemplo, esa edificación no. ¿Ya? Eso no lo exoneran. Estamos en proceso, por lo menos nosotros en proceso de exoneración de ese edificio, porque ahí no está funcionando colegio. Pero ellos, la ley exonera es el lugar de culto y la casa cural o la casa pastoral, ¿sí? Eso lo exoneran. Lo demás, los parqueaderos, los patios, eso es grabado. Bueno, ¿quién más tiene algo para aportar? Vamos entonces ya... quedamos claros con los antecedentes históricos. ¿Qué más consideran que debemos aterrizar? ¿Alguna pregunta? Aterricemos lo histórico. Somos bautistas porque ¿qué? Porque ¿a qué iglesia pertenece? ¿Usted es un bautista por qué? Amén. Muy bien, eso está muy bien, gracias. Sí, amén, gracias, pastor. Por eso es que somos bautistas, ¿cierto? Somos bautistas porque además de tener ese principio del bautismo, también somos una iglesia que queremos practicar, vivir unos principios fundamentales, unos principios que son muy importantes. Mire, quiero compartirle a mis amados algo muy importante y quiero hacer precisión de eso. Cuando uno lee el libro La historia de los bautistas de Anderson, Justo Anderson, él nos allí plasma que Smith y otros hermanos se reunieron y ellos desarrollaron lo que se conoce como los principios bautistas. La iglesia bautista es una iglesia de principios, ¿cierto? Por eso usted va a encontrar a un bautista del sur creyendo en la seguridad de la salvación y por ahí de pronto hasta encuentra uno que no. Pero ya eso es un punto doctrinal, no un principio. Usted va a encontrar a un bautista del sur por ahí hablando en lenguas y otro diciendo no, las lenguas ya cesaron. Usted se va a encontrar muchas veces, si va a la iglesia bautista de cualquier otra ciudad y usted encuentra que hacen otras cosas, unos danzan, otros no, otros profetizan, otros no, ¿sí? Usted va a encontrar esa variedad de bautistas dentro de la denominación, no solamente en Colombia, sino en muchos otros países.
Me contaba una vez el pastor Nelson Rojas que él viajó al África. Me impactó mucho esa historia que él me contó. Viajó al África y lo pusieron a predicar. Y que cuando estaba predicando resulta que la predicación estaba muy buena. Y como la predicación estaba tan buena, pues la interrumpieron y empezaron a danzar y a tocar tambores. Se supone que cuando es buena, pastor, no pare, siga, siga. ¿Cómo es que dice Jorge Montoya? No pare, siga, siga. No pare, siga, siga. No, siga, siga. Aquí es siga, siga. Allá no, allá la pararon. La interrumpieron. No, es que estaba muy buena, pastor, y pum, 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 y la fiesta arrancó. Son formas, y eran bautistas del sur. Entonces imagina uno con bautista del sur así aquí. Pues se enloquece. Hay gente que le da un patatús. Una vez estábamos en el Día Mundial de Oración aquí, mi esposa coordinó con todos los niños, como es el Día Mundial de Oración, orar por todos los países, salieron con las banderas y eso sirvió de tropezo más de uno. Y se fueron. Una bandera les fue de tropiezo. ¿Qué bandera, sí o no? ¿Qué bandera? Que a uno le sea de tropiezo una bandera, eso es muy bandera. Pero bueno. Son tantas cosas. Los bautistas somos un pueblo muy especial. La verdad es que somos un pueblo especial y eso no podemos negarlo. Pero sí es muy especial también en el sentido de que manejamos esos principios. El principio nuclear de la Iglesia Bautista, ¿cuál es? Oye, que los de Prado Centro les he hecho examen, pero a ver, hermano Fernando. Que Cristo es el Señor de la Iglesia. El señorío de Cristo. Y cuando hablamos del señorío de Cristo como principio nuclear, tenga en cuenta, mis amados, no es que haya 1, 2, el 3, el 4 y el 5, y a usted le gusta hasta el 5. No. Ah, no, pastor, es que no me gustan sino los primeros 3. No. ¿Por qué nosotros llamamos el señorío de Cristo como un principio nuclear? Porque alrededor de Él giran los demás, que lo vamos a ver luego. ¿Correcto? Los otros principios que están plasmados, cuando usted quiera leer el libro y la historia de los bautistas de Justo Anderson, usted va a encontrar hasta el dibujito allá, usted encuentra el dibujito así y los otros los encuentra así. Y me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque es como un sistema solar. Todos giran, los demás giran alrededor, penden de Él. Sin el señorío de Cristo, los otros no van a funcionar como deberían ser. Por eso yo no puedo escoger los que a mí me guste. O solamente el bíblico, el cristológico y el evangélico. No puedo escoger solamente esos tres porque todos los demás están alrededor del señorío de Cristo. Por eso lo llamamos el principio nuclear. El principio nuclear de las iglesias y de la denominación bautista es el principio cristológico. ¿Qué significa el principio cristológico? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, según Timoteo 6:15. Y Él les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo digo? Lucas capítulo 6:46. En estos versículos encontramos lo nuclear, lo céntrico del señorío de Cristo. Siempre en una iglesia bautista partimos del señorío de Cristo. Todo lo que hagamos, el señorío de Cristo. Todo lo que decimos, sustentado en el señorío de Cristo. Porque para nosotros el señorío de Cristo es nuclear, fundamental. ¿Algo para preguntar hasta ahí? ¿Está claro ese punto?
¿Seguro? Bueno, sigo avanzando. Entonces, si acá está el señorío de Cristo como principio nuclear, alrededor de él hay otro principio que es el principio bíblico. El principio bíblico para los bautistas se refiere a la inerrancia de la palabra de Dios. Se refiere a que la Biblia es el canon infalible de fe y práctica. La Biblia. Si aquí lo dice, póngale la firma, ¿cierto? Si aquí lo dice, hágale. Por eso la autoridad de un bautista no está en su clériman. Está en la palabra. ¿Qué estás diciendo? Vea, usted puede tener el clériman que quiera, el supertraje que quiera. Y si no está hablando de lo que dice aquí, ¿cómo queda un bautista? Aquí está la autoridad del bautista en la palabra. ¿Dónde está la autoridad de un pastor cuando se para a predicar en el púlpito? En la corbata. No, si fuera la corbata, es en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Amén. Cuando hablamos como bautistas del principio bíblico, estamos diciendo que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11 fue lo que acabé de leer. Que si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. Y eso es lo que le va a dar autoridad a usted como bautista. La autoridad de las iglesias bautistas se basa en lo que ellos enseñan de la palabra. Es más, gozamos también de una reputación. Ustedes los bautistas sí se caracterizan es por la Biblia. Eso me lo dijeron la semana pasada alguien que vino de otra denominación. Ustedes los bautistas sí se basan en la palabra. Eso me alegra por un lado, pero me entristece por otro. ¿No se supone que debería ser la misma autoridad? ¿Por qué yo solo? Porque eso pertenece a los bautistas, es que no pertenece a los otros. Entonces los otros tienen otro permiso de ir más allá de las Escrituras. Para nosotros, los bautistas, la palabra profética más segura, véala aquí. Entonces, alrededor del señorío de Cristo está girando el principio bíblico, la inerrancia de las Escrituras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Principio espiritual. El espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual? ¿Qué dice el principio espiritual? Libertad religiosa, libertad de conciencia. La libertad, ahora el pastor Jerónimo la mencionó, ¿cierto, pastor? Fue usted el que la mencionó. Libertad de conciencia. Ojo con la libertad de conciencia, que esa también mal interpretada, esa sí que nos ha generado problemas. La libertad de conciencia dice el principio, que cada persona es libre de creer y confesar de acuerdo a su conciencia. Así que, dice el versículo de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El principio de libertad de conciencia es que un bautista tiene la libertad de elegir. Un bautista, frente al principio de la libertad religiosa, no puede abusar manipulando con despotismo religioso. Yo no sé usted qué va a hacer hoy, pero si usted no decide hoy, no respondo si ahorita sale y lo atropella un carro. ¿Usted cree que eso es un principio de libertad de conciencia?
se la estoy manipulando. Estoy abusando tal vez de su buena conciencia. Pacte conmigo, deme $1.000.000 y verá, Señor, cómo le va a bendecir. ¿Qué estoy haciendo con su conciencia? Se la estoy manipulando. Los bautistas no manejamos eso, por lo menos los serios. Porque nosotros no podemos abusar de la conciencia de nadie. El bautista predica la libertad de conciencia. Acabé en la que leí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La libertad religiosa no es tampoco que usted pueda creer lo que quiera. No, es que como los bautistas somos libres, entonces allá creemos. El uno puede creer en ángeles, el otro en arcángeles, el otro en querubines, el otro en apóstoles, Tranquilo que no es por ahí el punto. Porque nosotros también tenemos unas doctrinas que nos identifican, que no son las que voy ahorita a tratar. Solo estoy tratando los principios. El de libertad de conciencia es que usted es libre de creer y confesar. Cuando estamos poniendo en práctica el principio espiritual, el principio de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, fuera el despotismo religioso, la manipulación y el abuso. No creemos en eso. Si usted ha sido libertado por el Hijo, seréis verdaderamente libres. Nosotros no manipulamos. Usted puede tranquilamente decidir porque creemos que el Espíritu Santo puede obrar en cada persona. Amén. Principio sociológico. Sí, señor. Bien pueda, Pastor Natanael. Revisar ahí el asunto que no tiene nada que ver con la salvación. Es decir, si yo decido si me condeno o no me condeno, ¿cierto? Porque se puede llegar allá. Estamos hablando del principio pues, de conciencia. ¿Sí? Sí, señor. Porque también eso se ha malinterpretado frente a otras organizaciones. Y aún dentro de la misma iglesia bautista, nos damos cuenta que hay personas que se van al extremo, ¿cierto? Yo recuerdo cuando empezó a hablarse del ayuno y las vigilias y los retiros y todo ese cuento. Estaba empezando yo el ministerio y dentro de la congregación un hermano me dijo, no, es que el que necesita ayunar, el que necesita vigilar, el que necesita orar es el inconverso, yo no. Uy. Porque ya yo tengo mi salvación lista, ¿cierto? Entonces también es bueno pues como saber manejar ese principio. Muy cierto, pastor. Claro, qué peligroso es. Hay gente que ya se cree muy buena entre los bautistas. Yo inclusive a veces he usado en medio de la iglesia nuestra local una frase muy fuerte. Mire, hay creyentes tan buenos, tan santos, que oramos para que el Señor se los lleve, porque de pronto nos tiramos en ellos. Están tan armaditos ya, tan hechecitos, que da miedo hasta tocarlos. Porque de pronto uno, ay, me tiro en ese muchacho o en esa muchacha. Ay, Señor, llévatelo para que vaya así perfectico, para no dañarlo, para que se vaya perfectico. Es una ironía que uso, pues, cierto, en una de las aquí a nivel local. Bien, gracias, Pastor Natanael. ¿Quién va a opinar más? ¿Sí? ¿Alguien más va a decir algo? Ok, principio sociológico. El principio sociológico, ese es otro principio que nos ha hecho mucho daño por ser malinterpretado. El principio sociológico es muy bueno, pero si se interpreta bien. El principio sociológico dice que las iglesias bautistas son de orden democrático. De orden democrático significa la igualdad de toda persona delante de Dios, que el hombre es igual a otro en su esencia humana. Eso es verdad. Claro que sí, ¿quién peleará con eso? El cristiano bautista tiene el derecho a elegir y ser elegido en legítima asamblea. Dice Hechos 19:39,
Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Les repito, Hechos capítulo 19, versículo 39. Es muy importante y para nosotros como bautistas es muy valiosa la democracia. Para nosotros es muy importante la participación cuando se va a tomar alguna decisión importante. Pero también se ha convertido muchas veces en un problema para las iglesias, porque ya queremos decidir todo en una asamblea y es muy complicado. Decidir en una asamblea como la nuestra aquí, si las puertas van de color rosado o de color fucsia, eso no se va a llevar a la asamblea, aunque muchos hermanos quisieran llevarlo a la asamblea. Las lámparas, el piano, correcto, dalo, allá está. Sí, hereje. Yo recuerdo que, ¿se acuerdan cuando tuvimos ese problema con las cortinas en Castilla aquí? Pastor Giovanni se salvó de eso. Le quitamos ese problemita, Pastor Giovanni. Tuvimos que hacer una asamblea porque habían unas cortinitas aquí, allá, de aquí hasta allá. Una asamblea, qué problema para quitar esas cortinas. Ay, Dios mío, bendito. Eso es una disfunción, una mala interpretación del principio sociológico. Sociológicamente significa que la iglesia se va a tomar sus decisiones importantes de orden democrático. Nosotros aquí somos asambleístas y congregacionalistas, pero también creemos que hay decisiones que tienen que ser parte de la directiva, tienen que ser parte no de un consenso, porque nos encartamos aquí poniendo de acuerdo a más de 90. Es muy complicado, muy tenaz, ¿cierto? A veces las juntas también se juntan. La igualdad de la persona es la que quiere rescatar el principio sociológico. O sea, usted tiene todo el derecho. Eso es lo más importante dentro del principio sociológico, ser de orden democrático. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El político. Por eso los bautistas no solamente nos diferenciamos por tener el himnario, ¿sí o no, Pastor Nelson? ¿Cierto? El que lo entendió, lo entendió. Político, el principio político. El principio político dice que hay una separación de iglesia y Estado. Ahorita lo mencionaron. ¿Qué significa eso? Que un Estado libre, una iglesia libre. Sin embargo, nos sometemos a las autoridades civiles legítimamente constituidas, pues ellas están establecidas por Dios. Dice Mateo 22, 20 al 21. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este púlpito, por lo menos en esta congregación, es exclusivo para la predicación de la palabra. Aquí no vendrá un político, mientras yo sea el pastor, a hacer proselitismo político. No, eso sí es una decisión contundente mía. Yo mantengo la separación de iglesia y Estado. Eso no significa que yo no vote, que yo no esté de acuerdo con algunos conceptos de la política. Claro que sí, yo por naturaleza soy de la polis, soy político, pero mantengo la separación de la iglesia y el Estado. El pastor Natanael ahora mencionó algo que tiene que ver con el concordato y es demasiado delicado. Hace como 1 año o 2 años nos invitaron a los pastores, pues por lo menos a mí me invitó Sedecol para recibir la capacitación. Tenía que pagar unos buenos millones y recibía la capacitación y la autorización para poder celebrar matrimonios civiles como pastor. En principio eso era muy bueno, muy alentador, pero resulta que si yo recibía la capacitación y caso a una persona
y le doy la autorización civil para hacerlo, cuando esa persona se separe, yo también tengo la obligación de darle el divorcio. Ah, no, eso lo estaba ahorita hablando el pastor Natanael y yo recibí esa instrucción y por eso dije, ay, no, venga. No, yo no voy a separar a nadie, la Biblia a mí me prohíbe eso. Yo no voy a divorciar a nadie. Entonces, dejémosle al César lo que es del César. Y a Dios, aquí lo arreglamos. Yo presento la pareja, presento el matrimonio, pero no quedo obligado a divorciar a nadie. Nadie me puede obligar a eso. Si lo vas a hacer, ya lo harás bajo tu propia responsabilidad. Eso en cuanto a lo que estaba planteando ahora el pastor Natanael. Nosotros mantenemos separación de iglesia y Estado. Las reglas del Estado son las del Estado, pero la directriz de la iglesia no es la Constitución Política de Colombia, es esta. Esta para nosotros los bautistas es nuestra bitácora, es la Biblia. Eso no significa que yo no respete lo que hay en la Constitución, mientras no viole lo que dice la palabra del Señor. Por eso mantengo como bautista separación, iglesia y Estado. ¿Sí me hice entender con ese punto? Ya vamos a terminar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor Natanael, bien pueda. Creo que es algo que la Iglesia también tiene claridad a nivel personal. Creo que no se puede mezclar una cosa con otra. Si yo me llamo al púlpito, debo ser del púlpito. Amén. Y si me llamó a las plazas públicas, debo ser de las plazas públicas. Entonces creo que es algo que la Iglesia Bautista también tiene claridad, pues en su liderazgo, ¿cierto? Cierto. En que no podemos mezclar una cosa, es como, ¿cómo es que dicen? La gasolina y la candela, algo así, ¿cierto? Entonces creo que la Iglesia Bautista, aunque manejamos el principio de libertad, no lo tenemos en nuestros estatutos, pero sí es algo que creo que el liderazgo tiene claridad en cuanto a eso. Amén, amén. Gracias, pastor. Bíblico, espiritual, sociológico, político. Está también el principio evangélico, ¿no? El evangélico. ¿Qué le dice a usted el principio evangélico? ¿Qué les dice eso? ¿Cómo? La evangelización, correcto, la predicación de la palabra, para nosotros eso es fundamental, porque los bautistas, aunque puedan ser tristes o parecerlo, igual tenemos que salir a predicar el evangelio. Somos un pueblo que sirve, somos un pueblo que está dispuesto a ir y alcanzar a otros. Está también aquí nosotros con el pastor Jorge Montoya, que estuvimos haciendo una selección de principios, también se incluyeron otros que no están en el libro de de Anderson. Sí, mi hermano. Al respecto de esto, yo quiero también resaltar el hecho de que la denominación más numerosa en el mundo es la Iglesia Bautista. ¿Cuántos? 16 millones de bautistas. No, mucho más. ¿En Estados Unidos? Ah, sí. No, en Estados Unidos. Somos casi 200 millones de personas en todo este mundo. Sí. Ok, ¿Sí? Es verdad. Sí, y hay que seguir trabajando eso porque por estos lados estamos como en decadencia, ¿cierto? Estamos como bajando el promedio por aquí. Pastor, yo le pregunto, Sí, ahí señora. en el principio evangélico entra que la Iglesia Bautista, pues es una pregunta, no Sí, una afirmación. sí, señora. Que nosotros no tenemos énfasis en tener mega iglesias, Ah, sino reproducirnos, ¿sí? Llevando la palabra. Nuestro principio es ir y hacer discípulos a todas las naciones. sí. Sí, si a nosotros tenemos es una visión misionera. Eso es. No tenemos que la iglesia más grande es la que manda y que tenemos pocos de células y todas tienen acá. Esa no es la visión de nosotros. Mi hermana Sí, Carmen, podemos tener las iglesias yo grandes, creo que, sí, correcto. Eso es verdad, pero eso se ha estado revisando mucho en los últimos tiempos, porque hemos considerado que las iglesias que predican bien el evangelio por naturaleza y por sana consecuencia van a crecer. Ahora, nuestro objetivo no es tenerla grande, porque si es tenerla grande la vamos a llenar de cualquier manera.
Lo que sí creemos los bautistas es que ellas crecen como consecuencia de una buena y de una sana y una correcta predicación del Evangelio, ¿cierto? Eso es lo que creemos nosotros. Estamos trabajando mucho en eso porque esa frase muchas veces ha llevado a algunos es que como nosotros no somos, entonces no crecemos. Mire, me ha pasado. De crecimiento. Ah, sí. Ah, no. Eso sí, no. Eso sí, pues ya es más, aunque es muy criterio de cada una de las iglesias locales, pero no es nuestro énfasis. Aunque quiero darle un dato. Yo creo que esto le interesa a usted. Si usted es bautista, le voy a dar un datico muy importante y el pastor Nelson Izaza me va a ayudar con esto. ¿Cuántas iglesias se van a presentar ahora en la asamblea? Como 22, ¿sí o no? 22 iglesias. O sea, históricamente no se había dado tanto crecimiento en la obra nacional bautista. Hemos estado en esa reevaluación alcanzando estos resultados. Y se está proyectando como 40 iglesias para la siguiente asamblea. Por eso es que se creó esto y creo que no hay en otra regional esta charla. De hecho, no les interesa, pero nosotros sí hemos procurado hacerlo. De hecho, como regional, elaboramos un manual donde está todo lo que he estado conversando con ustedes hoy. Aquí ha estado. Aquí hicimos una recopilación de todos esos datos. Se lo di, nosotros lo mandamos a hacer como iglesia. Esto no es de mi autoría, esto es una recopilación de datos. Al final damos gracias a Dios y al pastor Jorge Montoya por toda su ayuda y recopilación de los principios históricos de la Iglesia Bautista y por todos sus aportes para la creación de este manual. A él y a su familia, muchas gracias por su aporte al crecimiento de la obra. Dios bendiga sus vidas. Nosotros con él recopilamos mucha de esa información. Yo me he valido de ella, me he valido del libro que sacó la DBC, Nosotros los Bautistas. También tengo este grato regalo que me dieron los misioneros bautistas, Carlos Rudy, Breve Historia de los Bautistas hasta 1900, y otros como la Historia de los Bautistas de Justo Anderson. Sabemos que hay una necesidad de crecer, pero también reconocemos que en ese crecimiento se nos van a diluir muchas cosas. Correcto, pero eso no puede impedir el crecimiento. Más bien, con eventos y actividades como estas, nos vamos preparando, nos vamos educando y nos vamos formando para que nosotros podamos ser un pueblo con identidad. Y especialmente con identidad bautista. Mi hermano Álvaro. ¿Dónde puedo conseguir ese manual? Ese manual, pues ese manual yo solo lo hice para los pastores y sus pastores los tienen. Solamente me falta Giovanni por obvias razones. Ya te tengo el tuyo, Giovanni, ya te lo tengo. Si nosotros solamente nos enfocamos en la palabra crecimiento, eso se nos va a diluir muchas cosas. Nosotros como regional estamos creciendo, en la región está creciendo, pero a la par que va creciendo vamos a ir formando. Dentro de la iglesia local, yo, el pastor Luis Fernando Arango, los que están aquí saben que yo siempre les enseño esto en clase de doctrina. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en nuestra iglesia se nos pierda eso. Impulso, animo, exhorto a todos los pastores para que lo sigamos haciendo. Esto no es dejar de ser cristianos. Nosotros primeramente somos cristianos, pero somos un cristianismo o una iglesia cristiana con una identidad y con una misión muy especial en el mundo que nos ha caracterizado durante los 400 años de historia que tenemos. Sí, correcto. Pastor, voy a ir dando la palabra que varios me levantaron. Pastor Giovanni. Sí, creo que estos talleres, estos cursos son útiles y nos debe dejar a todos y a todas desafiados. ¿Desafiados en qué sentido? Lo que decía la hermana allá del caso de que la iglesia, la denominación bautista está creciendo, pero
es algo paradójico que tampoco estamos enviando obreros, ¿sí? La Universidad Bautista es paradójico, los bautistas brillamos por la ausencia dentro de la Universidad Bautista. Sí. ¿Sí? Entonces esto nos debe desafiar a todos nosotros, a nuestras congregaciones donde nosotros el Señor nos ha puesto, para que allí nosotros enviemos esos obreros a prepararse, ¿sí? Porque el trabajo es mucho y esto es lo que el pastor nos está enseñando hoy, es algo que nos debe motivar precisamente a ello, ¿sí? A ser partícipe de la obra del Señor, ¿sí? A ser partícipe de ese crecimiento que el Señor quiere dentro de la misma denominación. Eso. Entonces nosotros debemos coger pelados como estos acá y traérnoslos a estos cursos, cargarlos, ¿cierto? Cargarlos, venga, camine, vamos a escuchar por qué somos bautistas, ¿cierto? Y asimismo ayudamos a motivar a que estos muchachos que son jóvenes, bueno, aparentemente jóvenes, escuchen el llamado del Señor. Escuchen Amén. el llamado del Señor. Una persona no va a escuchar el llamado del Señor viendo el partido de la América Nacional hoy. Uy. Ay, uy, perdón, uy, perdón, uy. perdón. Oremos ya, oremos Perdón, ya. perdón. Y eso que soy hincha del Medellín. Sí. Muy bien, gracias Pastor Giovanni. Claro, estamos plenamente de acuerdo. Pastor Natanael también va a opinar. Yo creo que algo que también hay que revisar es el concepto de crecimiento. Sí, señor. Porque en la época que estamos se fija solamente el crecimiento numérico, pero yo veo diferentes crecimientos. También es cierto. ¿Sí? Muy buena esa. Y quiero que me entiendan lo que voy a decir. No lo interpreto. No, es lo que está pasando con las otras iglesias fuera de la iglesia bautista, ¿sí? Uh-huh. Donde el éxito de un pastor se califica por el crecimiento numérico, Uh-huh. ¿sí? Entonces yo creo que es algo integral, porque yo creo que un crecimiento bíblico va acompañado de capacitación, compromiso y obviamente la finanza y todo lo que tenga que ver con esto, ¿cierto? Entonces creo que ahí es donde debemos centrarnos cuando hablamos de crecimiento. Puede que la iglesia donde yo estoy, puede que no haya crecido mucho numéricamente, pero el año pasado iniciamos con 2 líderes y ya tengo 10 líderes, un ejemplo. Para mí eso es crecimiento. Claro. ¿Sí? Correcto. Entonces creo que sí es como bueno evaluar el concepto de crecimiento que se está manejando en la actualidad. Totalmente de acuerdo, sí. Deseamos que el crecimiento que está teniendo la obra bautista a nivel nacional, Dios nos acompañe también en ese crecimiento, pero ya no numérico, sino también un crecimiento espiritual. Por eso los 3 propósitos, ¿no? El primero es establecer, que es darle esa primera identidad a la iglesia, sembrar iglesias, establecer iglesias. Pero el segundo propósito es que apenas las tengamos, esas 20, esas 40, las que se estén abriendo, es fortalecerlas. Entonces ahí va a venir una serie de capacitaciones, de las cuales nosotros, a nivel nacional, nosotros hoy nos estamos adelantando a todo el país. Nos le estamos adelantando a todos ellos. Nos adelantamos cuando decidimos con el pastor Jorge recopilar toda esta información. Yo me dediqué, la metí en el computador, la mandé a imprimir, le puse el logo, le puse el nombre a cada pastor, se la di con nombre, téngalo y vamos, pero arranquemos, hagamos algo ya. No impedir el crecimiento, sino a la par con ese establecer, bueno, fortalezcámonos, vamos a fortalecer las iglesias. Se está haciendo una convocatoria para que muchos de nuestros líderes sean sembradores de iglesias. Viene mucho crecimiento y creemos que la obra nacional está creciendo, pero necesitamos, el pastor Giovanni hace un denuncio muy triste, los menos o la menor cantidad de estudiantes que hay en la fundación universitaria somos nosotros mismos y es la nuestra. Todos son de la Pentecostal, son todos de otras denominaciones, menos nosotros.
relación universitaria, hablando otra con denuncia. un profesor Sí. de la universidad. Sí, Me señora. decía, Mari, lo malo es que ahora se preparan, es conocimiento. Ahora cualquiera puede entrar a la universidad. Hasta uno que sea borracho, que sea esto y esto, está entrando. Cambio, antes el seminario preparaba teólogos, pastores, líderes. Con vocación. Con vocación. Cambio, ahora mismo a la universidad puede entrar todo el que le dé la gana y que tenga con qué pagar. Bien, Entonces ahí se pierde la visión y el llamado realmente que tenía nuestro seminario. es cierto. Amén. Es verdad. ¿Somos evangélicos o protestantes? Evangélicos, ¿Somos clericales o de base? de base. Uy, qué bien. No, ya gané, ya goleé. ¿Somos con himnos o con... No, esa no. ¿Con piano o sin piano? Mixto. ¿Con batería o sin batería? Uy. ¿Así? Tan miedoso el Espíritu Santo allá. Se espanta con la batería. Hay en internet, en Google, hay un libro que dice La historia de los bautistas, el cual, gracias a Dios, lo leímos, y ustedes van a encontrar ahí historias que no se lo dicen en el seminario, porque yo lo mandé al seminario. Por ejemplo, cómo llegó Martínez Corcho a la iglesia bautista, cómo inició, cómo entró en la costa, y van nombrando las historias iglesia por iglesia, cómo llegó, que llegamos en Santa Marta, toda la historia, pero es excelente. Si ustedes lo bajan de internet por Google, se llama Historia de los Bautistas, el tomo 2 creo que es, porque son varios tomos. Pero a mí me interesó más lo que era Sudamérica, Colombia. Y ahí les explican El tomo paso 2. por paso. Es el de Justo Anders. Y lo más lindo que me impactó fue que nosotros nacimos por el fruto de una oración de dos jovencitos que ni eran misioneros ni conocían la palabra. A mí eso me impactó y yo lo compartí en mi iglesia porque mi iglesia no tenía tanto como su identidad, y a través de eso la iglesia cambió mucho. Entonces yo los invito, los que ustedes puedan verlo. Muy Además del libro del pastor, agréguenle esto. Sí, de Justo Anderson. Ya viene, pues hagámosle publicidad, Fernando. Ya viene en un solo tomo los 3. Antes venía por 3. Ya el libro en la librería CLC, ahí está el hermano. Sí, pero ya vienen los 3 vienen en un solo volumen. Tenemos que dejar hasta ahí porque ya se nos consumió el tiempo. Sí. Podemos generar otra charla y podemos ir complementando porque la verdad es que la información es mucha. Faltó más de, por ahí el 70% de lo que hay en la recopilación de lo que nosotros tenemos. Hablamos del marco histórico, hablamos de unos principios, de algunos, no todos porque no dio el tiempo. Aquí plasmamos 17 principios y apenas vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos el perfil institucional, tenemos perfil del bautista, tenemos lo que proclamamos los bautistas educamos en, como bautistas definimos qué. Faltó mucho, pero yo creo que quedamos con el cebito, ¿no? Quedamos inquietos para seguir conociendo una iglesia que le damos gracias a Dios por la obra y la misión bautista. No solamente somos una iglesia de un piano, de un himno, de bancas de madera. No, somos un pueblo que sirve al Señor, un pueblo con principios, un pueblo que está dispuesto siempre a mantener como principio nuclear el señorío de Cristo. Y con esa base queremos siempre trabajar. Sé que faltaron muchas cosas, vamos luego a citarles, les programamos otra fecha para que lo sigamos haciendo. Este manual es para todos, Yo a todos no se los puedo imprimir así y mandárselos pero les puedo enviar el correo a los pastores y los pastores se encargarán de imprimírselo a quien lo solicite, porque tampoco es de dominio público, así para que usted lo riegue, no, porque no consideramos que sea sabio y prudente, pero lo vamos a empezar a multiplicar
entre nosotros los bautistas. ¿Listo? Entonces su pastor lo va a tener. De hecho, yo ya se los envié a los pastores al correo electrónico, ¿cierto? Ustedes los tienen en sus correos electrónicos todos y de allí lo pueden imprimir y usted le puede decir a su oveja, a su líder, mire, venga, yo se lo imprimo y pueden mantenerlo y leyéndolo, socializándolo. Y los pastores también pueden ustedes acercarse a ellos y compartirlo, porque a mí me escogieron para esto dentro de ellos, pero yo no soy el único que sé esto. Todos los pastores que están aquí, que no son todos Benjur, no, aquí está la base. Lo que pasa es que está el pastor Nelson, el pastor Giovanni, el pastor Natanael, se me perdió el pastor Guillermo y el pastor Jerónimo y el pastor Fernando. Pero no, nos faltó el pastor Jorge Montoya, nos faltó el pastor Omar Arias, nos faltó el pastor Javier Camargo de Río Negro. Pero con el pastor Javier Camargo yo ya voy a programar una ida a Río Negro y yo voy a trabajar esto con la iglesia local allá, porque es más fácil que viaje uno allá que traerme toda la iglesia para acá a Medellín. Listo. Mis amados hermanos, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Faltó qué? Michael. Ah, el pastor Michael del Pare, ¿verdad? Sí, él también debió haber estado, no sé por qué él dijo que iba a venir. Mis amados, ¿cómo se sintieron? ¿Quedamos bien? Sé que les quedé debiendo más cositas, ¿cierto? Estoy en deuda, pero el tiempo, y eso pues que fuimos así de rapidez. Bien, ¿qué tal si oramos, le damos gracias al Señor por lo que ha estado haciendo con nosotros? Quiero invitar a mi amado amigo pastor Nelson para que nos despida en una oración. Y quiero avisarles que tenemos tinto. Oiga, no lo vayan a dejar, que la hermana lo hizo exclusivamente para ustedes. ¿Listo? Para que se vayan con un tintico mientras llegan a la casa. Sí, pero el pastor Nelson nos va a despedir en